Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Cindy, ¿cómo estás? Bueno, qué alegría poder vernos porque yo estaba mejor dicho, preocupada porque no nos podíamos ver. Bueno, no, muchas gracias también a las personas que tuvieron ahí paciencia. Estábamos pasando un poquito de retos para conectarnos, pero pues que la crianza son retos, ¿no, Paula? Sí, es lo normal. Entonces acá ya estamos acostumbrados todos, entonces bueno, espero aquí todos podamos entender. Yo perdón, me ubico por aquí. Listo, Claro perfecto. que sí. Cuéntenme si me escuchan y me ven bien, por favor. Pues yo te escucho súper. Nos dice estimulación múltiple. Hola, hola, hola a todos los que se están conectando. Yo me presento, yo soy Cindy Cante, soy una de las mamitas que está detrás de Go Green Kids. Y bueno, estoy muy feliz, Paula, de que estés aquí porque traemos un tema súper interesante. Hoy vamos a hablar de cómo podemos estimular las 8 diferentes inteligencias de nuestros hijos desde casa. Ujú. Quédense, acompáñenos este ratito, quienes nos vayan a ver en diferido también, acompáñenos porque nos vamos a llevar tips prácticos para hacer con nuestros chiquitos, para ayudarles en su desarrollo en casa. Claro que Paula, rápidamente quiero contarles, Paula es una experta en entrenamiento neuronal y desarrollo de la primera infancia, así que tiene mucho que aportarnos. Y bueno, Paula, yo quisiera empezar ya de lleno en esta conversación preguntándote qué es la inteligencia, porque hay muchos mitos alrededor de que unos niños son más inteligentes que otros, ¿no? Creemos que el que lee primero, el que habla primero, el que aprendió los colores, es el más inteligente, pero realmente, ¿qué es la inteligencia, Paula? Bueno, no, creo que realmente es un tema bien importante y qué chévere que lo estemos tocando aquí entre mamás, entre familia, porque la inteligencia como tal es un tema que se ha abarcado por muchos años, por toda la vida, donde nosotros siempre nos han dicho y nos han clasificado, sí, como tal cual lo que tú dices, eres inteligente si te va bien en un área, eres inteligente si te va bien en matemáticas, eres inteligente bien si de pronto no se te va bien en la parte lingüística, pero es importante reconocer que la inteligencia es un concepto que básicamente maneja toda la parte global. Y quiero hablar un poquito, Cindy, sobre este tema. Desde en qué momento se empieza a hablar de la inteligencia, a mí me gusta un poquito la historia y creo que es chévere que aquí todos podamos como saber de dónde nace este tema de este concepto. Resulta que básicamente la inteligencia, como lo conocemos hoy en día, imagínate Cindy y familia, se da más o menos desde la era o gracias a la era industrial. ¿Por qué? Porque gracias a la era industrial se ha pedido que básicamente nos digan quiénes son inteligentes dependiendo para lo que el mundo necesita, ¿cierto? Entonces, de pronto, hace muchos años, quien era más inteligente eran de pronto los escritores. Hoy en día, o en, más o menos en el siglo pasado, inteligente era quien les iba bien en la parte del pensamiento lógico matemático por todo este tema de la construcción de las industrias en general. Entonces, resulta que, ¿qué pasaba con las personas que de pronto no eran inteligentes en el área que se clasificaba, ¿no? Que decíamos que si no eres bueno en matemáticas, pues entonces tenía que conceptualizar. Pues resulta que, y quiero empezar a hablar un poquito sobre esto, porque resulta que desde 1983, un científico que se llama Howard Gardner, él se dio cuenta que él no era inteligente en esta área, pero que él sentía que no era una persona tonta, que no era lo que llamamos en Colombia una persona bruta. Y yo creo que a muchos nos pasó, no sé, Cindy, si a ti te pasaría, pero a mí personalmente me pasó que yo por mucho tiempo creí que no era inteligente. Me pasó un poco lo mismo que Howard Gardner, solo que yo no descubrí las inteligencias múltiples. No, sí, simplemente yo las aprendí. Pero ¿qué pasa? Nos dimos cuenta, a mí me pasó por mucho tiempo, y es que como no me iba bien en matemáticas, yo creía que no era una persona con muchas habilidades. Y eso era muy frustrante. Claro. Cuando ya de adulto me di cuenta que existen otras habilidades, que existen otras inteligencias, pues obviamente esto fue un alivio para mí. Y yo, ¿por qué soy tan apasionada con este tema, sí, mi familia? Porque realmente no quiero, no queremos que le pase a nuestros niños lo que seguramente nos pasó a muchos de nosotros, que nos clasificaron y que de pronto pues no pudimos potencializar esta habilidad porque no descubrimos cuál es la inteligencia que de pequeños más tenemos. Entonces, para cerrar un poco, sé que mejor dicho, me fui por líneas, pero para cerrar el tema de qué es la inteligencia es un concepto ambiguo. La inteligencia básicamente es algo que concentra muchas habilidades y muchas ramas, porque existen diferentes tipos de habilidades e inteligencias que seguro pues ahorita vamos a hablar más sobre este tema.
Qué lindo lo que dices porque me hace pensar también en el autoconcepto que tienen los niños, ¿no? Cuando tienen la aprobación de que si clasifican en esa persona considerada inteligente o no, competente o no, pues asimismo su autoconcepto van a salir al mundo de una manera muy distinta, sintiéndose capaces o incapaces, ¿de acuerdo? Y Total, tú nos has total. dicho es algo distinto, es algo distinto. Hay muchas áreas de la inteligencia, como lo decía el título de nuestro conversatorio, y es que existen 8 inteligencias. Yo escuché eso y a mí se me voló la cabeza. Yo, ¿cómo así? Cuéntanos un poco cuáles son esas 8 inteligencias y cuáles son sus diferencias, porfa. Claro que sí. Digamos que importante antes de nada, como siempre lo hablamos, ninguna inteligencia de la que les voy a hablar es más importante que otra. Ok, Todas tienen validez, todas son importantes y todos tenemos una habilidad destacada en una o dos mm, inteligencias. ¿Listo? Entonces, por ujú, ejemplo, puede que tú seas buena en la parte, no sé, de la inteligencia naturalista o lingüística, qué sé yo, pero es importante, y yo hace poquito estaba en una charla que decía, si le quieres dar un regalo a tu bebé, dale el regalo de ayudarle a encontrar su talento. mm, Ayudarle a encontrar su talento, Cindy y familia, es básicamente ayudarle a reconocer e identificar cuál es la habilidad o la inteligencia que nuestro niño más tiene. Qué frustrante, imagínate, y lo que tú hablabas un poquito del autoconcepto, es qué frustrante es, imagínate para un niño que está creciendo, que está desarrollando su autoestima, que está desarrollando su autoconcepto y que no sepa para qué es bueno. Y que de pronto tiene habilidades y lo queremos clasificar en algo que para nosotros desde nuestra creencia, un poco también desde nuestra arrogancia, como creemos a veces que lo sabemos todo, queremos sí o sí identificar que tiene que ser bueno para este tema, ¿no? Entonces, bueno, existen diferentes tipos de inteligencias. La primera inteligencia que les quiero contar es la inteligencia lógico-matemática. La inteligencia lógico-matemática, como su nombre lo indica, es la inteligencia que abarca todo lo que tiene que ver con el tema del pensamiento lógico-matemático. Aquellas personas que son buenas para los números, para el tema de pronto de las sumas, las restas y algo muy importante, la solución de problemas. ¿Por qué esta inteligencia es importante desarrollar? Porque esta inteligencia, Cindy y familia, nos ayuda a resolver o solucionar los problemas. ¿Listo? Yo voy a dar un pincelazo pues como de cada inteligencia, porque nos podríamos quedar mucho tiempo hablando sobre este tema, pero pues voy a hablar como de una manera muy puntual. o La sea, no segunda es inteligencia que es solo sumar, restar y multiplicar, sumar, como restar y creemos, ¿no? multiplicar, no solamente es eso, sino todo lo que tiene que ver con la parte del pensamiento lógico-matemático. Entonces, digamos, yo siempre, para que nos quede fácil a veces como identificar qué personas tienen pensamiento lógico desarrollado, todas las áreas, todas las profesiones que tienen que ver con la parte matemática, Ok. con la parte de solucionar problemas. Ingenieros topográficos, ingenieros de sistemas, toda la rama de los ingenieros, todo lo que tiene que ver con el tema de números. ¿Por qué? Porque esto ayuda a nuestro cerebro a la resolución de problemas, que es bien importante. ¿Listo? Ok. Tenemos una segunda inteligencia, que es la inteligencia corporal kinestésica. Es la inteligencia que tiene Cristiano Ronaldo, Messi, ahorita James Rodríguez, ¿no? Ahorita felices nosotros, creo que todos. Estos, digamos, jugadores tienen la inteligencia corporal kinestésica. Yo siempre le hago una pregunta a los papás y le digo, sí, para ti, ¿quién es más inteligente? ¿Cristiano Ronaldo, Messi o el científico Albert Einstein? ¿Quién me dice? Bueno, pues ya con lo que me cuentas me lo planteo, pero ayer te hubiera dicho, obviamente, el científico. Obviamente el científico. Eso lo dice todo el mundo, es normal. Pero yo siempre digo, hipotéticamente hablando, si ponemos a un científico como Albert Einstein, no sé, a jugar fútbol contra Cristiano Ronaldo, Messi, pues adivina quién se los lleva por delante, ¿cierto? Pues, Obviamente los futbolistas. Totalmente. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen desarrollada la parte corporal kinestésica. Entonces, si nosotros tenemos niños que vemos que son estos niños que les gusta bailar, que son deportistas, que les gusta de pronto todo lo que tiene que ver con la parte del arte, de tocar, de pronto de las manualidades, de pronto de estar manejando toda la parte táctica, estos niños tienen el desarrollo de la inteligencia corporal kinestésica y es muy importante fortalecerlo. Miren, en la estimulación que se le da a un niño por la parte corporal, por la parte de las texturas y por la parte del tacto es fundamental, porque el tacto, Cindy, fue el primer sentido que se desarrolló en la barriguita. Entonces, obviamente es el wow. sentido
desarrollado, ¿verdad? Ujú. Entonces, esto es súper, súper importante. Ahora, vamos con una inteligencia que es la inteligencia musical. La inteligencia musical es la inteligencia, pues que como lo dice su palabra, es la inteligencia de la música, de todo lo que tiene que ver con el tema del oído, ¿cierto? Del desarrollo del oído y el aparato componador. Seguimos con el tema, y es que el oído fue el segundo sentido en desarrollarse. Entonces, obviamente acá vamos a tener algo muy importante porque estimular a un niño con la música fortalece y genera muchas conexiones neuronales. Y esto pues también va a ser súper importante. ¿Listo? Entonces, ¿cómo reconocemos un niño que es musical? Un niño que le gusta la música. No a todos los niños les encanta la música. Entonces, Ok, un niño que le gusta la música, ¿cierto? Y es un niño que de pronto, de estos niños que vemos que, por ejemplo, escuchan y ya quieren bailar, ¿cierto? Que de pronto ya se quieren mover. Esto es súper importante y es hermoso. ¿Por qué? Porque con esto podemos estimularla. ¿Cómo se estimula la inteligencia musical? Con música variada, ¿sí? Y la música variada no solamente tiene que ser música de niños, sino que yo siempre recomiendo música que tenga diferentes instrumentos, ¿sí? ok. Porque los diferentes instrumentos musicales ayudan al desarrollo del oído y el aparato fonador. Entonces aquí vamos también con la inteligencia que a mí personalmente me encanta, que es la inteligencia naturalista, que Ok. es todo lo que tiene que ver con el campo, la naturaleza, las texturas, el mundo, ¿cierto? Entonces, es una inteligencia hermosa, porque los niños que tienen esta inteligencia desarrollada, yo creo que, no sé si alguien de pronto de lo que estoy hablando, alguno lo identifica, yo les pido que ustedes por aquí me coloquen, mira, yo creo que mi hijo es así, o yo he visto que mi hijo tiene algún tipo de esos comportamientos, Como que pero les estos niños, encantan los animales, les encantan los árboles, la naturaleza, este tipo, digamos, hacen parte de esta inteligencia. exactamente, tal cual, es hermoso porque son unos niños que son súper conscientes de estos niños que les duele el tema de los animales, que quieren un perrito, que quieren, mejor dicho, esto es súper importante, miren, cuando un niño crece cerca de los animales, obviamente respetando el gusto de cada quien, ¿no? Pero cuando un niño tiene la oportunidad de estar cerca de los animales o a la naturaleza, se van a estimular muchísimas habilidades kinestésicas. ¿Por qué? Porque estamos conectando al niño con algo que los adultos ya no tenemos, que es el poder de estar presente. Mm. ¿Sí? Ese poder de la empatía tan hermosa que se genera en el niño en la primera infancia. Un niño que nace con o que crece con contacto a la naturaleza es un niño que tiene esta habilidad desarrollada. Entonces, muy importante que la estimulemos, porque si de pronto no vemos que nuestro niño sea muy así, igual es importante también apoyarlo, estimularlo, porque esto es bueno para Ok, su cerebro, ok, ¿no? No quiere decir que si yo no soy buena para eso, pues mejor dicho, no me hablen de matemáticas, en mi caso, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque acá se tiene que desarrollar, ¿listo? Entonces, vamos con una inteligencia que para mí es de las más importantes. Digamos que ninguna tiene más importancia que otra, pero estas dos son fundamentales desarrollar. Y es la inteligencia intrapersonal, o ok. lo que se viene hablando mucho en este momento, que es la inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces, a mí me pone muy contenta, Cindy, la verdad, que estamos en un momento en el mundo en el que estamos dándole valor a las emociones, Total. ¿cierto? Estamos como dándole este espacio, porque Ujú. anteriormente yo no sé aquí, pero a mí no me enseñaron inteligencia emocional de pequeña. Y ese, yo O creo a ti que eso sí. que mencionas es el gran reto de los que estamos ahorita con niños pequeños, porque fuimos criados muchos de nosotros en un mundo en donde no se le daba lugar a las emociones, pero estamos en esa transición, o sea, es como que tenemos un pie atrás y uno adelante, en donde ya empezamos a reconocer que definitivamente el mundo emocional es súper importante para los niños, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes retos para nosotros también como papás. Cuéntanos un poco más de esta inteligencia. Esa inteligencia es súper importante. Entonces, digamos que, por ejemplo, mira, acá dice, a mi hijo le encanta armar Lego, rompecabezas, cosas así. Es un niño que tiene muy evidente la inteligencia lógico-matemática. Ok. Que le encanta armar cosas es un niño que le desarrolla la parte lógico-matemática y esto es súper importante, me encanta que lo podamos reconocer. Entonces, bueno, volviendo al tema de la inteligencia emocional o la inteligencia intrapersonal, es de las inteligencias más importantes a reconocer porque es ser empático y bueno conmigo mismo, básicamente. Ok. Es reconocer las emociones que yo tengo. Todas las emociones son válidas. Entonces, nosotros no quiere decir que una emoción sea más importante que otra, porque a veces, como de pronto yo creo que aquí la mayoría vimos intensamente, nos hemos dado cuenta que la alegría es súper importante, pero que qué pasa cuando la alegría, no sé, opaca la tristeza, opaca la ira, y es importante emociones que tenemos que reconocer e identificar. El cerebro de nuestros niños, Cindy y familia, es un cerebro primario, no sabe cómo comportarse. Es que de hecho, Cindy, nosotros de adultos muchas veces tampoco. No. ¿Cómo le
¿cómo le exigimos a un niño que maneje una emoción como la ira si nosotros de adultos ni siquiera sabemos cómo hacerlo, ¿no? Total. Entonces, es manejar como esta empatía y es empezar a reconocer las emociones. Yo manejo algo, recomiendo algo muy, pues que a mí me parece muy valioso, que hemos tenido un resultado muy lindo, y es el rincón emocional, ¿no? Que en el rincón emocional los niños tengan las diferentes emociones expuestas, bien sea en una imagen, y que ellos puedan identificar cómo se ve esta emoción. Y yo siempre recomiendo tener una almohadita, que yo la llamo la almohada del desahogo. Entonces, en esa almohadita, que es una almohadita o un cojín viejito que tengamos en casa, porque la ira es una emoción que se tiene que desahogar. La ira es como el agua, si tú la retienes, por algún lado va a salir. Entonces, por eso a veces vemos a esos niños como frustrados, como callados, y es porque realmente están llenos de ira y es normal. Tenemos que enseñar a nuestros niños a que la ira se debe sacar, pero cómo y dónde se debe sacar. No se debe sacar con mis compañeros, no le debo pegar a mi mamá, no le debo pegar a mis hermanos, no le debo pegar a mi perro, no. ¿Cómo se debe sacar esa emoción? En un lugar, en un espacio donde tú no afectas a nadie. Entonces yo siempre le digo a los niños, tienes rabia, te sientes frustrado, ve a tu rincón emocional, ve a tu cojín del desahogo, pégale, grita, y ustedes no se imaginan, los niños más o menos de 3 4 añitos, el desahogo que sienten cuando se desahogan con el almohadita del desahogo. Salen como nuevos, o sea, ya ni lloran, están. Y yo digo, le digo a los papás siempre, practíquenlo ustedes también, practiquémoslo nosotros. Cuando estamos así como atorados, peguémosle a una almohada, eso no le hace daño a nadie, o si estás en el carro y puedes gritar, esa emoción va a salir y también tu cuerpo se va a liberar, ¿no? Entonces eso es súper importante, ¿no? Ahí vamos tomando Entonces, notas todos de esos tips súper valiosos. claro que sí, esto realmente pues es muy hermoso lo que se puede empezar a manejar, y sobre todo, Cindy, como te decía, la empatía que tenemos con nuestros niños. O sea, a veces de verdad queremos que nuestros niños nos estresa, que nuestros niños se frustren, y muchas veces nosotros cuando pues se nos olvida que nosotros también somos niños y que nadie nos enseñó cómo gestionar estas emociones. Entonces, aliado a esta inteligencia, viene una inteligencia muy hermosa, que es la inteligencia interpersonal, perdón. Entonces, la inteligencia interpersonal es la inteligencia que nos ayuda con la identificación de la emoción del otro. Okay. Si yo identifico cómo se siente una emoción mía, voy a poder identificar cómo se siente la emoción de mi compañero. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, mi amor, ¿tú te acuerdas cuando de pronto tú te golpeaste, que estabas triste, o de pronto que sentiste ira? Pues eso mismo siente tu compañero si le hacemos, no sé, esto. Entonces, ¿tú quieres de pronto que tu compañero se sienta así? ¿Te gustó cómo te sentiste ese día? No. Entonces no lo vamos a hacer con tu compañero, no lo vamos a hacer con tu amiguito, ¿verdad? Explicándole, porque a veces nosotros le decimos a nuestros niños, no haga eso. Y el cerebro del niño no entiende que es no hacer eso. No, no se suba para allá que se va a caer. No, es explicarle. Nuestros niños son muy inteligentes. O sea, nuestros niños, yo siempre digo, nuestros niños son más inteligentes que nosotros dos juntas. ¿Cierto? Porque Total. total, yo creo que nos sorprenden todos los días porque están en este periodo de genialidad, y es importante que nosotros podamos ayudarles a identificar y reconocer esta parte de la inteligencia interpersonal, que es absolutamente hermosa e importante. Entonces vamos aquí con una inteligencia también muy especial, que es la inteligencia visual espacial. La inteligencia visual espacial es la inteligencia que nos ayuda al reconocimiento de los espacios. Es una inteligencia absolutamente importante. Entonces, los niños que de pronto vemos que son muy estéticos, ¿cierto? Que entonces, por ejemplo, le dicen, mamá, te ves hermosa, Ok. como en el vestido que te pusiste ayer, o déjame que te quiero peinar, o de estos niños que vemos como que les encanta de pronto toda la parte manual, los colores, que les encanta de pronto la pintura todo el tiempo, que se ubican, y eso es un ejercicio súper importante, que por ejemplo, vamos de ellos con las manitos y le decimos, bueno, hoy me vas a llevar todo al jardín, o me vas a llevar a la casa. Ok. Entonces, estos son los puntos de referencia. El supermercado, la panadería, la esquina, no sé, qué sé yo. Esto es súper importante porque obviamente acá vamos a poder identificar la parte visual espacial. Ahorita es una inteligencia que está súper derrocada gracias a Waze Maps. Entonces, aquí, ¿qué queremos? Empezar a Wow. simular. Y mira, Tienes toda la razón. Ya nosotros sin esto nos perdemos en el barrio. no, total, yo te digo, yo no sé cómo hacía la gente antes sin estas aplicaciones. Y eso pues no es tan bueno para el desarrollo, sobre todo del cerebro del niño en la primera infancia, ¿no? Ujú. Entonces, es enseñar la parte de la ubicación. Esto es súper, súper importante. Entonces, aquí vamos con una inteligencia también muy importante, que es la inteligencia lingüística. La inteligencia lingüística es todo lo que tiene que ver con el tema tanto del habla como de la parte escrita.
Entonces, el poder de la comunicación. La inteligencia lingüística es lo que desarrolla todo lo que tiene que ver con las habilidades fonéticas, las habilidades del desarrollo psicomotor. Y aquí yo quiero, pues, Cindy, hablar de un tema que me parece muy importante de nosotros como editorial, y es el tema de la lectura. Ok. Yo soy fan de leerle a un niño. Mira, cuando nosotros le leemos a un niño, es un niño que va a tener un léxico más amplio, que va a tener un banco fonético más desarrollado, es un niño que va a tener carácter, es un niño que va a tener criterio, que no le va a dar miedo a hablar en público, que va a tener inteligencia social, emocional, pero ojo con esto que es bien importante, es un niño que se va a sentir amado. Sobre Ah, todo cuando, no sé cuántos de pronto acá que me manden un corazoncito o si me pueden escribir quiénes ustedes tienen niñas, niñas, porque ¿qué pasa? Resulta que nosotras como mujeres, como niñas, buscamos mayor aprobación. Cuando a mm, nosotros nos ven, y sobre todo si papá está presente en casa, en la familia, o está un abuelito, y el abuelo o el papá nos lee a las niñas o le lee a las niñas, son niñas que está comprobado que la pubertad va a llegar en el momento que es, porque no están buscando aprobación externa. Y algo también bien wow. importante, eso es hermoso, y también algo muy importante es que van a ser mucho más seguras de sí mismas. Porque, ¿qué pasa? Nosotros nunca vamos a dudar del amor de la mamá. El amor de la mamá es algo instintivo, es algo natural. O sea, en todos los mamíferos vemos que, mejor dicho, las mamás se hacen matar por sus bebés, ¿cierto? Sí, sí soy. Sí, yo sé, yo sé. Y mira, si nos damos cuenta, casi todo está enfocado en el tema de la maternidad porque nosotros somos, es una parte de nosotros, es una parte como intestinal que va a ese amor profundo, pero nosotros normalmente sentimos eso, el amor de papá se tiene que fortalecer más. Y los lenguajes del amor más importantes es el tiempo de calidad. Entonces, cuando le leemos a bebé, sea niño o niña, ya en este caso, pues obviamente vamos a formar un vínculo emocional mucho más poderoso e importante. Un niño no se siente amado aunque le regalemos cosas. Ah, Un niño no se siente qué amado importante eso. total. Porque mira, y yo te lo digo, muchas veces nos hemos dado cuenta niños que, mejor dicho, tienen todo lo material y emocionalmente pues no tienen nada, ¿cierto? Sí. Están Y solitos. nosotros de papás también hemos comprado esa idea que nos vendieron de que teníamos que dar y dar y darle cosas materiales a nuestros hijos. Y lo que dices, pues nos trae mucha conciencia también a los que estamos pues con niños pequeños en casa, ¿no? Claro, y que realmente nosotros siempre decimos, yo quiero darle a mi hijo todo lo que no tuve. Y yo siempre digo, dale el tiempo que de pronto tus papás no te dieron. Eso es lo más importante. Tu hijo Total. no se va a acordar de qué juguetes, ropa, piñatas le diste, ¿no? Tu hijo se va a acordar de qué hiciste a nivel neuronal con él, o sea, de qué aportaste a nivel neuronal y el tiempo de calidad que le brindaste. Eso es el regalo más importante. El tiempo de calidad no es solamente, pues yo siempre digo, ver una película con él, porque cuando vemos una película, ¿quién se lleva el tiempo de atención? El televisor, ¿cierto? Total. Entonces, cuando jugamos con ellos, cuando les leemos, va a generar un vínculo emocional demasiado importante. Y mira, yo siempre digo, Cindy, aquí metiéndome un poquito en otra cosa, y es, miren, nuestros niños en los primeros 7 años de vida, el tiempo se pasa tan absolutamente rápido, tan rápido, que en este momento nosotros somos superheroínas, somos superhéroes para nuestros niños, mejor dicho, a veces decimos, ay, no me dejan el baño sola. Yo siempre digo, porque yo no sé cuántos aquí tienen ya adolescentes, porque ya de adolescentes es normal, le va a dar pena a la mamá y el papá. Entonces, aprovechar este espacio que es tan hermoso y en eso también es muy lindo identificar cuál es la habilidad que mi bebé más tiene y también así como más yo lo puedo apoyar. Porque si yo veo que mi bebé es un niño que es muy lingüístico, es un niño que, mejor dicho, quiere hablar todo el tiempo, mejor dicho, está en una reunión familiar y el niño es el que quiere hablar todo el tiempo y el que grita. Ojo, importantísimo, no callarlos, porque tenemos muchas veces el concepto de que decía, cuando el adulto habla, el niño se calla, ¿cierto? Total. ¿Qué consecuencias de eso tenemos? Adultos reprimidos, que les da miedo hablar, que todo el tiempo necesitan un permiso para poder hablar. Entonces, cuando demos el espacio también al niño que hable, mi amor, vamos ya terminamos con tu idea, regálanos un segundito que estamos aquí hablando pues aquí los adultos, pero ya continuamos tu idea, pero con respeto, porque no callarlos, no ignorarlos. Entonces, estos niños que les encanta hablar, es una inteligencia lingüística que hay que aprovechar. Entonces, que aprovechar esto con el teatro, llevarlos a niños a que hagan teatro, llevarlos a que hagan de pronto la parte escrita, de pronto estos niños que, por ejemplo, les encanta cantar, toda esta parte pues es absolutamente importante. Entonces, obviamente, como te digo, Cindy, esto es como un pincelazo de las inteligencias, esto es un tema que abarca demasiado, pero obviamente esto es como un pincelazo para poder como hablar en general. A mí
escuchándote hablar, o sea, se me viene es esa necesidad que tenemos los padres de comparar, ¿no? De decir, o sea, yo me encuentro con mamás en diferentes escenarios y las preguntas son, ¿y el tuyo ya camina? ¿Y el tuyo ya va al baño solo? ¿Y el tuyo ya habla? ¿Ya lee? ¿Ya no sé? Como esa necesidad de comparar y según lo que tú nos cuentas, cada niño tiene más desarrollada una inteligencia que la otra, pero eso no quiere decir que alguien sea más inteligente que el otro. Y comprender esto también, yo creo que como sociedad nos ayuda muchísimo a crear de verdad un mundo en donde todos somos iguales, todos tenemos capacidades maravillosas, solo que no tenemos las mismas, ¿no? Y Total. Paula, yo quiero, perdóname, yo quiero, porque a mí se me viene a la cabeza, como tú lo dices, cada niño tiene su inteligencia particular más desarrollada. ¿Debemos estimular igual todas las inteligencias o no? Porque yo te pongo un ejemplo de mi hija. Ella no es tan musical, ¿sabes? A veces yo la llevo a clases de baile y es como no quiero bailar. Y yo soy como tratando de forzarla, como de baila, como de cuando ella a veces no quiere. ¿Qué debemos hacer para en estas situaciones o cómo manejarlas? Claro que sí. Hay algunas inteligencias que nosotros definitivamente, todas las inteligencias nos van a aportar algún tipo de valor para el desarrollo como tal de nuestro futuro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mi caso, yo, y siempre vuelvo a mi caso, y es que yo, como te digo, no era muy buena en matemáticas. Entonces, ¿qué pasa? Como a mí no me estimularon mucho en la parte de matemática, a mí me cuesta mucho solucionar problemas, Ujú. ¿cierto? Y así digamos como que cada inteligencia tiene una consecuencia por no ser estimulada. Entonces los niños que de pronto no les gusta mucho la parte, por ejemplo, no sé, visual, espacial, digámoslo así, no es buena para la parte, no se ubican, es normal, pues entonces, ¿qué pasa? A veces nos damos cuenta que adultos que llegan al aeropuerto y que pierden vuelos porque no saben ubicarse, ¿no? Entonces, es importante. ¿Qué inteligencia yo te digo sí o sí es importante estimular? La intrapersonal, la inteligencia, digamos, emocional y la interpersonal. Esas son las inteligencias que se requieren para la vida. ¿Listo? Ok. Básicamente. No, perdóname que te interrumpí. No, no, no. Yo No, dije, ok, tú ah, continúa. perdón. Listo. Te decía que, digamos que no debemos tal cual. Si, por ejemplo, tú dices, definitivamente a mi hija no le gusta la parte de la danza. Puede que de pronto la niña no sea tanto musical, sino que de pronto no es kinestésica, no es una niña kinestésica, y eso es absolutamente normal que no le guste, es normal. Entonces esto pues es absolutamente importante identificar que no se debe y que se debe estimular. ¿Listo? Entonces, Jenny, digamos, Jenny, perdóname, Jenny dice, por ejemplo, a mi hija no le gusta que le lea cuentos. ¿Tú qué le dirías a Jenny? digamos que el tema de la lectura es un tema importante a hablar junto con el tema de la música. El tema de la lectura y el tema de la música es un tema que se genera gracias al estímulo, ¿cierto? O sea, si no tenemos un entorno, no se puede de pronto generar este gusto. Digamos en el caso, voy a primero cerrar como el tema de la parte de la inteligencia musical, por ejemplo. A mi hijo no le gusta la inteligencia musical, si bien es importante que no obligar al niño a que toque un instrumento musical, sí es importante hacer que el niño escuche música y música variada. ¿Por qué? Porque si de pronto a mi hijo no le gusta la música, yo digo, ah, no es que a mi hijo no le gusta la música, pues muchas conexiones neuronales se van a perder porque yo creo que a mi hijo no le gusta esta parte auditiva y aquí se va a perder una parte importante. En cuanto a la lectura, me parece súper importante este comentario. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces hemos tenido el concepto de que no es que a mi hijo no le gusta que le lean, no eres la única, Jenny, a muchas mamás tenemos la misma parte y es que no nos han enseñado cómo leerle a nuestros niños, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Importante, los niños más o menos de los 0 a los 3 añitos y medio, ellos están en el momento de la motricidad que quieren rasgar, entonces les molesta y ellos quieren obviamente arrugar, romper muchas veces el libro. Yo le digo, mira, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vas a tener un niño en un punto donde nos vamos a hacer lejos y él te va a escuchar a ti leer. El oído, como les digo, es el sentido que más tiene desarrollado. Entonces, el niño aquí va a leer. Ustedes van a leer como padres, perdón. Entonces, le vamos a decir, yo siempre le digo, vamos a leer un cuento, Julieta, vamos a leer el cuento, pues ojalá me pudieses acompañar, pero pues yo lo voy a leer. Y empezamos a leer de una manera dinámica, divertida, porque cuántas veces, Cindy, no le leemos a nuestros niños como si estuviésemos leyendo, no sé, un artículo de la oficina, ¿sí? Entonces, no, Total. leer
Siempre digo, volvamos a nuestro niño interior, volver a leer así, de una manera expresiva, con muchos movimientos, que sea divertido y que el niño diga, mi mamá, ¿por qué está actuando así como tan chévere? Pues me voy a hacer toda la lectura, ¿cierto? Y obviamente uno de eso, y segundo, por ejemplo, que los cuentos sean cortos, porque entonces Ok. quiero que mi hijo lea, y le leo media hora. No, un niño se le debe leer cortito, 5, 10 minuticos, porque el periodo de atención es un periodo de atención corto. Entonces, hacer un espacio lejos, leerle, porque lo mismo, los niños sí o sí necesitan de la lectura, sí o Ujú. sí, miren, la diferencia de un niño que se le lee a un niño que no se le lee es gigante. Yo de verdad digo, recomendarle, y nuestros niños son tan inteligentes que puede que a ellos no les interese mucho la lectura del primer tiempo, pero si tú tienes un horario en el que tú todo el tiempo lees y luego llega un día en que no lo haces, el niño te va a preguntar, ¿y el cuento mamá? ¿Y el cuento papá? Y es que realmente tú, ahí ya es el momento donde decimos, estamos haciendo las cosas bien, porque estamos generando un niño con un hábito de la lectura. Mira, en Colombia uno, pues, somos de los países que menos, pues, hábito de lectura tiene, nos leemos 0,5 libros al año, sí, o sea, eso es muy poquito en promedio. Y pues eso también nos genera muchas consecuencias en muchas áreas, así que es muy importante generar este hábito de la lectura. Ujú. Paula, yo quiero retomar una respuesta que estabas dando cuando yo te pregunté que si era importante estimularlas todas y tú me decías como que habían unas que sí o sí porque son súper importantes. ¿Y qué pasa con las otras? Ahí me gustaría que desarrollaras un poco más esta idea. Claro que sí, perdóname que me desvíe, me tienes que, mejor dicho, encaminar de nuevo. Entonces, si bien es importante que nosotros de alguna manera podamos estimular todas las diferentes inteligencias con nuestros niños. ¿Por qué? Porque todas tienen un porqué. Pero, sobre todo, estimular la que vemos que nuestro hijo más tiene. ¿Sí? Ok. Entonces, un punto importante, estimular la inteligencia o la habilidad que yo veo que mi hijo más tiene. Si mi hijo es un niño que le encanta los rompecabezas, armar cosas, pues yo no lo voy a meter todo el tiempo en la parte del baile o del deporte porque es que a mi hijo le gusta eso. Entonces yo puedo involucrarlo en algún aspecto, en algún espacio, y si definitivamente, pues no sumergirlo al 100%, sino generarle como unos pequeños espacios, me refiero a unos pequeños espacios 2 veces al mes, puede ser. Vamos 2 veces al mes, por ejemplo, no sé, porque es importante, sabemos la importancia del deporte, porque sabemos la importancia del movimiento, es un ejemplo, ¿listo? Entonces, todas se deben estimular, porque si no se estimulan, vamos a tener como muchos baches a nivel, digamos, cognitivo, que creo que muchos tenemos y que obviamente, pues, qué chévere poder potencializar, pero siempre fortalecer la habilidad que mi hijo más tiene y sobre todo la inteligencia social, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal o la inteligencia social son súper importantes en estimular. ¿Listo? Si de pronto no sé cómo hacerlo, no, de pronto no manejo, no puedo estimularlas todas, es normal, pues imagínate, no todos tenemos un programa en el día a día de saber que hoy estimulo inteligencia nerviosa, mañana inteligencia lingüística, ¿cierto? Eso no es como tan fácil, pero sí es importante empezar a generar el hábito de manera puntual y desarrollar esta habilidad para saber identificar esta es la inteligencia, cuál es la que cada una tiene y, por ejemplo, vamos al parque, no vamos al parque solamente por ir, sino que cuando vamos al parque vamos con un propósito a estimular la inteligencia, por ejemplo, naturalista. Ahí es cuando las cosas tienen un propósito distinto. ¿Listo? Wow, que me encanta eso que dices, hacer las cosas con un propósito. Qué maravilla. Y con esto quisiera también, yo sé que ya hasta acá nos has dado muchísimos tips, pero ¿qué otros tips nos das para quienes estamos, digamos, con ese interés desde casa ayudar a nuestros pequeños? Porque yo siento que a veces hemos como entregado como la responsabilidad a una institución, ¿no? Como no, allá lo educan, allá le enseñan, ¿no? Entonces, como desde casa, ¿cómo podemos los padres, los cuidadores, estimular a nuestros hijos pues, en todas sus áreas? Me encanta esta pregunta porque lo que tú dices es tal cual. Mira, nosotros, y es algo que luchamos mucho. ¿Sabes qué sucede mucho desafortunadamente en Latinoamérica? Nosotros creemos que mi bebé necesita alimento, necesita lo básico y ya de la educación pues ya, yo le pago un buen colegio y ya está. Y yo te digo que yo conozco niños que están en los mejores colegios y jardines de Bogotá, por ejemplo, de Cali, y desafortunadamente tienen muchísimos problemas cognitivos. ¿Por qué? Porque un niño, o sea, tu bebé se va a destacar por lo que nosotros hacemos desde casa. Y yo soy Claro. amante de una palabra y son las rutinas.
Las rutinas para el cerebro de un niño es lo que son las paredes para una casa. Ahora, con rutinas no me refiero que vamos a tenerle, mejor dicho, el minuto a minuto al bebé. No, recordemos la importancia de que el niño se aburra, recordemos la importancia de que el niño no haga nada, esto es súper importante. Pero sí tener rutinas para cosas importantes. Cuando nosotros no tenemos herramientas para estimular, vamos a buscar entretener. ¿Con qué entretenemos? ¿Adivina? Sí, Con el por celular, con la supuesto. pantalla. Entonces, esto es fundamental. ¿Yo qué recomiendo? Primero que tengamos herramientas en casa. Nosotros, es importante que nosotros tengamos herramientas con propósito. Ujú. Porque, ¿qué pasa? Volviendo al tema, digamos, un ejemplo de lectura. Hay mucha gente que yo le digo, ¿le lees a tu bebé? Y es que pues, sí, yo le tengo un montón de libros. Y yo, no, la pregunta no es si tienes libros. Le lees a tu bebé. Porque entonces hay gente que dice, no, yo le compro un montón de libritos para que el niño coloree. Pero tu bebé colorea, o sea, tú tienes un momento para que tú digas, en un momento del día, vamos a colorear, voy a sentarme 2 minutos contigo a colorear, luego tú lo haces, o te voy a poner de pronto un reto para que puedas colorear, ¿sí? No sé, es tener herramientas de estimulación con propósito para que nuestros niños puedan generar rutinas. Esto no tiene que ser una cosa del otro mundo, no tiene que ser lo más estructurado, simplemente tener, pues digamos, herramientas como tal específicas en el día a día, ¿cierto? Nosotros, y yo creo que sobre todo las mamitas primerizas en general, solamente a veces buscamos enfoque de la estimulación o de las rutinas para el sueño y para la alimentación, pero en el aprendizaje es súper importante también hacer. Entonces, por ejemplo, ahí se requiere una rutina para la que, no sé, si vamos a colorear a tal hora, si vamos a de pronto tener una rutina para el tema, por ejemplo, de, no sé, si queremos ver televisión, cuánto tiempo y a qué hora, para el tema, por ejemplo, de hablar, de hacer preguntas, de cantar una canción, de bailar, que no sea solamente, pues, todo la idea es que sea muy orgánico, pero que sí tengamos unas rutinas. Miren, las rutinas le ayudan al niño a vivir. Un niño nos nace, Cindy, y el niño no sabe vivir. ¿No? Entonces, a veces esos niños que de verdad a veces vemos que ya están más grandecitos y que hacen de verdad lo que llamamos coloquialmente los dramas, lo que pasa es que el niño está pidiendo, ayúdame y enséñame a vivir porque es que yo no sé cómo hacerlo. ¿Y cómo le enseñamos? Con rutinas. Los niños que han tenido rutinas son adultos que realmente tienen facilidad para vivir, ¿sí? Y eso es básicamente lo que nosotros, pues desde nuestro amor infinito como padres hacemos, protegerlos y prepararlos para que tengan un futuro que puedan defenderse sin nosotros, que nosotros no tengamos que estar presentes, sino que ellos lo pueden hacer de manera tranquila. Entonces, herramientas de estimulación con propósito en casa, con propósito, con un acompañamiento, no dejarlo solamente todo al azar, sino si tu hijo, tú quieres que tu hijo hable otro idioma, si tu hijo quieres que tenga diferentes habilidades cognitivas, si quieres que tu hijo sea destacado en algún área, eso no es responsabilidad del colegio, sino responsabilidad de nosotros. Y aquí, Cindy, quiero decir algo un poquito polémico, pero es importante decirlo porque la maternidad y la paternidad, es decir, tener un hijo es estirarnos, es incomodarnos. O sea, todos sabemos aquí que no podemos seguir con nuestra vida de solteros, ¿no? Sino que porque hay gente que me dice, Paula, es que yo soy súper indisciplinada. Yo le digo, yo sé y yo también. Yo te entiendo, porque venimos de una cultura así, pero no le podemos dar esa herencia a nuestros niños. Es empezar también a sacar lo mejor de nosotros y empezar de pronto a hacer lo que podemos, pues con la mejor información que tenemos en el momento. Y qué reto tan grande que tenemos, ¿no, Paula? Como tú lo has dicho, porque muchas mamás y papás que nos escuchan dicen, yo quiero poder ayudarle a mi hijo a estimular sus inteligencias en casa, pero muchos de nosotros o tenemos un trabajo o estamos en casa, pero no podemos estar todo el tiempo con nuestros hijos porque tenemos que desarrollar, o sea, otras actividades en el hogar. Tú, Paula, Total. ¿qué le recomiendas a los padres que tienen todo el deseo, digamos, de ayudar a sus hijos, a estimular sus inteligencias, pero de pronto estamos en esta realidad en donde hay otras necesidades que cubrir y a veces nos desbordamos en hay que trabajar, hay que pagar, hay que? Tú qué le dirías a estos padres? Bueno, digamos que lo que primero, digamos, pues como te decía anteriormente, no, es importante nosotros aprender a organizarnos, aprender a tener las rutinas, ¿no? Que es supremamente importante. Y es que cuando nosotros nos organizamos, digamos que nos ayudamos a nosotros mismos un montón, o sea, un montón nosotros nos ayudamos. Y es importante lo que yo, pues, digamos, como un poco volviendo al tema, porque estoy muy aliado, es de verdad tener estas rutinas y estas herramientas con propósito en casa. O sea, eso es un paréntesis que hago, pequeña publicidad pagada, pero digamos nosotros como editorial
ese es nuestro enfoque. Nuestro enfoque como editorial Bebé Genial es tener herramientas de estimulación con propósito que generen que nuestros niños puedan desarrollar inteligencias múltiples, puedan desarrollar habilidades blandas y que no tenga de pronto la necesidad de tener un celular, una pantalla o algo así. ¿Por qué? Yo no soy de las personas que satanizo las pantallas, porque sabemos que vivimos en esta realidad y obviamente yo creo que podríamos hablar un montón de la consecuencia de las pantallas, pero sabemos que muchas veces nos ayudan, ¿sí? Mientras yo hago el almuerzo, mientras yo en el mundo real, las pantallas nos ayudan. Entonces, es obviamente también saber a qué edad se pueden utilizar, en qué momento se pueden utilizar y cómo le puedo hacer de una manera correcta para poder, obviamente, que no afecte el desarrollo cognitivo de mi hijo, sino que también, obviamente, pueda empezar a enseñarle también los límites que se tiene que ver. Como yo te decía, un niño es demasiado inteligente, un niño entiende todo lo que tú le dices. Total. Nosotros antes de pequeños creíamos que los niños no entendían, entonces por eso muchas veces decíamos, hablábamos, eso pasaba mucho en las familias colombianas que se decía, se peleaba porque creíamos que el bebecito pues no entendía, ay, el niño ahí, pero bueno, menos mal, el único que escuchó fue el niño, ¿sí? La pelea tan terrible que hubo. Pues a ver, era el último que tenía que hacerlo, porque ellos están aprendiendo absolutamente todo, y aquí pues esta parte es muy importante. Entonces creo que esta pregunta pues viene como muy aliada a la anterior, y es precisamente como estas, pues como rutinas y herramientas que vamos a tener nosotros organizarnos en casa, saber qué espacio de verdad yo voy a tener con propósito y de calidad con mi bebé, ¿sí? Porque definitivamente yo vi una frase un poco que creo que la hemos escuchado bastante, pero yo la quiero retomar y es, el único que se va a acordar de las horas extras que hiciste fue tu hijo, ¿sí? El Mm, único. Entonces, tu hijo es el único. Yo te digo una cosa, esto es demasiado importante, porque tu hijo es el único que va a decir, no, pues yo me maté por ti, yo trabajaba horas extras, ok, pero pues para mi mamá es la señora que me cuida, tú no. Tú eres la wow. señora que me da lo... Y eso pasa muchísimo. Entonces, este espacio, realmente que es, estos años son tan importantes y son tan cortos, pero son tan valiosos que tenemos que aprovechar. Entonces, pues fundamental desarrollar estas habilidades. Tú nos hablaste de tener herramientas con propósito, que me parece súper importante, pero a veces es tan sencillo como que los padres se hacen la idea de, ay, tengo que sentarme a estudiar en un cuaderno con una guía, y a veces es simplemente jugar, ¿no, Paula? O sea, ¿qué importancia tiene el juego en el aprendizaje? O sea, creo que el juego tiene todo, todo, todo. Y creo que no solamente para ellos, sino también para nosotros. Cuando nosotros jugamos, yo no sé si te pasa con tus niñas, que a veces jugamos y cuando terminamos de jugar, ¿cómo nos sentimos? Felices, con una sonrisa gigante, como descargados. ¿Por qué? Porque volvimos a nuestro niño interior. Y yo siempre digo, volvamos a nuestro niño interior. El juego es fundamental. Los niños no necesitan todo el tiempo del mundo, papás. O sea, estamos y entendemos que estamos en un mundo real, que trabajamos, que tenemos que hacer cosas. Los niños necesitan tiempo de calidad, tiempo corto. Es preferible un papá que se puede ver una hora con su hijo, pero que en esa hora tiene 10 minutos de lectura, 20 minutos de juego, 10 minutos de preguntas, a un papá que está todo el día con ellos y está pegado al celular. Es mucho más valioso este espacio que le hablemos, que le preguntemos, que le hagamos preguntas, no más allá de ¿sí? Porque hay gente que ve con sus papás y nunca le cuenta nada. Entonces, qué rico poder hablar, preguntar, validar, porque es que también obviamente que las respuestas sean válidas, ¿no? ¿Qué pensamos anteriormente? ¿Usted qué problemas va a tener si usted, mejor dicho, tú lo único que tiene que hacer es estudiar? ¿Cierto? Imagínate, y los niños con tantos temas, entonces mis problemas no valen, solamente los tuyos como padres. ¿Y cuántas consecuencias no tenemos? Cindy, hoy en día, nosotras dos y todos de pronto los que nos están viendo, somos en un 65% de lo que pasó en nuestra primera infancia. Si algo no nos Wow. gustó, si algo no funcionó, es algo que sí podemos aprovechar para el cerebro de nuestro bebé y sobre todo en la parte emocional, que es tan hermoso y tan importante. Ay, no, Paula, has dicho cosas de verdad que han sido súper lindas, súper hermosas. Ya se nos está acabando el tiempo. Creo que fue muy valioso lo que hemos hablado en esta charla. Y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría que tú dejaras un mensaje para todos los papás que nos escuchan, que tienen ese deseo de dar lo mejor de sí para poder estimular a nuestros pequeños, potencializarles sus habilidades y pues de que podamos también ser conscientes, partícipes y traer actividades con propósito a nuestros niños desde casa. Claro que sí, digamos que yo siempre me baso en algo, soy como
como partidaria de que nosotros tenemos que, de verdad, papás, aprovechen este espacio que no saben lo rápido que se va. O sea, tú no te imaginas la cantidad de gente, de familias, de mamás y papás que me dicen, Paula, haría lo que fuera por retrasar el tiempo, ¿sabes? A María cuando mi bebé yo llegaba y mejor dicho se trepaba a mis piernas y quería estar conmigo y yo estresada, llegaba al trabajo, aprovechemos este tiempo. Cuando de pronto tu hijo te saque, mejor dicho, como ya vamos acá, te saque el mal genio, cuando nos estresemos, es normal, somos humanos, pero obviamente entenderlo, identificarlo, aprovechar, saber que tenemos un milagro en casa, un niño que nos alegra la vida, que mejor dicho nos da, valga la redundancia, nos da vida, ¿no? Esto pues es absolutamente importante y es de verdad dar lo mejor de nosotros, no solamente es en la parte económica, que como lo digo, esto pues es otro tema, sino en el tiempo de verdad, en los gestos, en las palabras. Yo siempre digo, hablemosle, digámosle todo lo bueno que nosotros pensamos a nuestros niños. Las palabras de mamá, y aquí bien importante, todas las mamás de pronto que nos ven, ustedes no se imaginan el poder como mamás que tenemos. Wow. Nuestra voz fue la primera voz que nuestro bebé escuchó. Entonces, cuando declaramos cosas positivas sobre nuestros niños, esto tiene un tema aquí cognitivo muy importante porque el cerebro literalmente lo toma como algo, como un Como la comando que verdad. tiene que operar, como la verdad. Entonces, si le decimos, eres una niña valiosa, eres una niña inteligente, eres un niño fuerte, eres un niño sensible, no sé, lo que ustedes quieran, ¿qué va a pasar en el cerebro del niño que va automáticamente a tomar? Entonces, tener herramientas y buscar herramientas y actividades con propósito. Porque muchas veces buscamos lo urgente por lo importante. Entonces, no, yo ahorita que ponerme a leer, yo ahorita que ponerme a buscar cosas, no es que yo tengo que pagar la casa, el carro, tu hijo no se va a acordar de nada de eso. Y estás trabajando por tu hijo, finalmente. Porque si se acaba el carro, lo que sea, a ti lo que te importa es tu hijo, finalmente, yo creo. Llega a pasar algo y tú dices, a mí me importa es que mi hijo esté bien, el resto se recupera. Entonces es manejar, aprovechar lo importante y no reemplazarlo por lo urgente. Entonces, esto es Mm. súper importante. Bueno, Paula, con esto creo que ya te doy las gracias por esta conversación, por todo tu conocimiento, tu sensibilidad para las personas que nos escucharon o que van a ver este video en diferido también. Muchas gracias. Recuerden que pueden visitar la página de Bebé Políglota, de Editorial Bebé. Tienen muchas herramientas súper interesantes con propósito para que los padres podamos hacer con nuestros hijos y ayudarlos en este camino. Gracias, Paula, por todo. No, gracias a ti, sí, de verdad, gracias a ustedes por este espacio tan hermoso, por este espacio tan lindo, de verdad que yo digo, poder compartir espacio aquí con ustedes, esto habla muy bien de todos los que están aquí conectados, ¿no? Porque podríamos estar viendo TikTok, no sé, videos de partido de noche, pero estamos aquí hablando del desarrollo de nuestros niños y esto habla muy bien de todas las personas que pues se han conectado. Entonces sí, nosotros, pues yo quiero contarte que también para pues la comunidad en general nosotros tenemos un beneficio súper importante, es que de pronto todas las personas que deseen pues conocer más sobre nuestras metodologías, nuestras herramientas, pero más allá de eso, tenemos una orientación personalizada para todas las personas que de pronto están interesadas, pueden escribirnos allí en el DM, en el mensaje directo, para poder obviamente brindarles una orientación personalizada sobre cómo estimular correctamente el cerebro de nuestros niños, cuáles son nuestras herramientas, cómo desarrollar la parte de la inteligencia emocional de parte de mamá, de parte de papá, y eso pues realmente pues es muy importante. Entonces, de verdad, Cindy, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación tan bella que nos has hecho y que realmente podemos compartir. Me encanta, de verdad, lo que estás haciendo, porque mamás como tú, yo siempre digo, son las que transforman el mundo, son las que generan conciencia, y no solamente eso, algo bueno para ti y tus hijas, sino que mira todo lo que estás haciendo para los demás. Entonces, de verdad, muchas gracias a ti y a todas las personas que nos quieren. Gracias y que tengas un lindo día. Gracias a todos y nos vemos pronto. Claro que sí. Chao, chao. Que estés Chao. bien.